El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Muy buenos días, ya estamos listos para llevar hasta ustedes Detrás de tu voto de buenas noticias al espacio del Instituto Electoral del Estado de México en Uniradio 99.7 de FM. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del material y la documentación electoral, que pues, es un tema interesante porque son papeles que hay que cuidar mucho, ¿no? Que hay que resguardar. Y muchas cuestiones que el día de hoy se van a platicar, y para ello está con nosotros el director de organización del IEM, el licenciado Víctor Hugo Cintora Vilchis, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto tenerlo por acá nuevamente. Katia, gracias, amable. Pues un saludo a ti, a tu auditorio, y bueno, estaremos atentos a platicar sobre el tema de la Comisión de Materia Electoral. Bien comentas, tema muy importante en el ámbito electoral. Muy bien, bueno, pues yo les comento que estamos transmitiendo simultáneamente este programa a través de la página web del Instituto, www.iem.org.mx, y que si ustedes quieren seguir las actividades del proceso electoral o tienen alguna duda, algún comentario, quieren consultar algo del material, además de entrar a la página, también pueden comunicarse al teléfono 01800 712 4336. En Facebook los encuentran como IEM Oficial y en Twitter como @IEM_MX. Bueno, pues ahí entonces las vías de contacto del Instituto Electoral del Estado de México. Pues si le parece bien, vamos a iniciar, licenciado, con este rompecorte con datos relevantes y regresamos ya con usted a charlar acerca del tema de hoy, que es material y documentación electoral. El 4 de junio de 2017 elegiremos al titular del Poder Ejecutivo en la entidad. Conoce más en www.ieem.org.mx. Pues ya estamos listos para platicar acerca del material electoral y por supuesto la documentación. Y bueno, de entrada, ¿cuál es la diferencia entre documentación y material electoral? Gracias, Katia. Gracias por la pregunta. Mira, como su nombre lo dice, básicamente la documentación electoral nos estamos refiriendo a, evidentemente, el documento principal, que es la boleta electoral, donde el ciudadano habrá de plasmar su voto. Las actas que se utilizan en la mesa directiva de casilla, como es el acta de jornada, el acta de escrutinio en cómputo, las que utilizará obviamente el Consejo Distrital para hacer el cómputo correspondiente y el propio Consejo General para hacer los cómputos. Pero además tenemos una serie de documentación como son los recibos, a través de los cuales se hace constar toda la circulación precisamente de esta documentación, incluyendo la que se le entrega a los representantes de la mesa directiva de casilla el propio día de la jornada. Por lo que hace al material, evidentemente tenemos, entre otros, lo más destacado, por supuesto, pues es la urna electoral, la mampara electoral. Tenemos una mampara móvil precisamente que nos permite atender a los ciudadanos con discapacidad, a quien inclusive puede llevarse esa mampara hasta su auto, por ejemplo, si llega y no puede bajar. En fin, una serie de materiales que por una parte permiten recibir la votación y en otro pues ejercer el derecho al voto en la casilla el día de la jornada electoral. Qué interesante, no estamos hablando entonces solo de papeles, sino incluso de alguna cuestión que se construye para ejercer ahí el voto, las urnas, como nos platica. Sí, por supuesto, lo que son las urnas, las mamparas, son artículos armables que el propio ciudadano durante la capacitación, cuando van a ser funcionarios, se les lleva inclusive modelos de esta naturaleza, de tal forma que tengan toda la facilidad para el día de la jornada, saber armarlos debidamente y tenerlos listos a las 8 de la mañana para iniciar con la recepción de la votación de los ciudadanos mexiquenses, en este caso el día 4 de junio de este año. ¿Cada jornada electoral se rehace este material? Sí, el Instituto Electoral del Estado de México, fíjate que normalmente tiene programas de recuperación de material, siempre han sido afortunadamente bastante exitosos. En este caso, estamos haciendo un giro, veníamos utilizando el cartón corrugado para este tipo de materiales. Sin embargo, de acuerdo a las disposiciones y ahora la coordinación que tenemos con el Instituto Nacional Electoral, habremos de utilizar polipropileno. Aún así, todavía vamos a rescatar algunos materiales. El 95% será material nuevo,
y el 5% será reutilizable, entre otras cosas. Por ejemplo, las casacas con las que se identifican los funcionarios de mesa directiva de casilla son recuperadas de procesos electorales anteriores. Lo que tenemos todavía ahorita en existencia en el instituto, normalmente lo ocupamos para atender peticiones de los ayuntamientos, por ejemplo, para elecciones de autoridades auxiliares, que en un momento dado platicamos aquí contigo en otra ocasión, y que pues, obviamente nos permite apoyar este tipo de actividades, lo mismo en escuelas que en instituciones de carácter social. Muy bien, bueno, ¿cuál fue el procedimiento para elaborar el diseño de la documentación y del material electoral que se va a utilizar en esta elección? Bien, a propósito precisamente de la coordinación tan estrecha que tenemos ahora con el Instituto Nacional Electoral, este Instituto Nacional emitió un reglamento de elecciones en el mes de septiembre del año pasado, a través del cual se norman, entre otros aspectos, precisamente el diseño y la producción de la documentación y material electoral. En consecuencia, en atención a este nuevo procedimiento, desde septiembre que iniciamos, en el Instituto Electoral, desde el mes de agosto prácticamente iniciamos con el desarrollo de estos diseños, y en septiembre lo mandamos ya al Instituto Nacional Electoral para que nos validara precisamente estos modelos en ajuste tanto a la Ley General de Elecciones y Procedimientos Electorales, al Código Electoral y al nuevo reglamento que te comento, y lo trabajamos entre los meses de septiembre y diciembre con diferentes revisiones, reuniones en las que pudimos ir definiendo y afinando todos los detalles de la documentación y el material electoral, que te comento también, aprovecho, no solamente ahora es para la elección en territorio mexiquense, sino algunos artículos que habríamos utilizar para la votación de los mexiquenses en el extranjero. Son esos dos grandes grupos de documentación entonces, y material también, de la que utilizaremos aquí en territorio y la que estará utilizándose más allá de nuestras fronteras. ¿Cuál fue el procedimiento para que este diseño se aprobara? Pasa por filtros, obviamente. Sí, por supuesto. Durante el diseño estuvimos en contacto permanente, insisto, con el Instituto Nacional Electoral. Ya cada vez que enviábamos un proyecto a esta institución, previamente lo veíamos en la Comisión de Organización del propio Instituto Electoral del Estado de México. Una vez que en el mes de diciembre, el 23 de diciembre, recibimos la validación ya definitiva de parte del INE, en enero ya lo conoció la Junta General del Instituto y también el Consejo General. El pasado domingo llevó a cabo la aprobación definitiva de la documentación y el material que vamos a utilizar, como te comento, tanto aquí en el territorio como más allá de las fronteras. ¿Qué detalles hay que cuidar? Es decir, ¿en qué momento puede no pasar un diseño de documentación? Imagino que haya un machote, hay pues, reglas escritas, ¿no? De medidas, colores, logos, no sé. ¿Cómo es eso? Efectivamente. Básicamente nos vemos obligados por el reglamento a cuidar 4 aspectos fundamentales. Por una parte, la parte legal, vamos a decirlo así, que esta documentación y material cumpla con lo que establece, como te comentaba, la Ley General, el reglamento y el Código Electoral del Estado de México. La parte económica, que sean, sí, obviamente, suficientemente seguros, duraderos, lo necesario, pero que tampoco se disparen en el mercado este tipo de productos. La parte técnica, donde ya se establece inclusive las fichas técnicas con las cuales habrá de producirse y que ya va en esta propia aprobación. Y por último, que sea muy funcional. Para tal efecto, inclusive, digamos, hicimos en el instituto pruebas piloto con aquellos vocales que están ahorita en funciones y que tienen ya experiencia en otros procesos electorales. Nos ayudan a hacer un ejercicio de utilización y llenado incluso de la documentación, de tal forma que nos ayudan a detectar fortalezas y debilidades que transformamos posteriormente, obviamente, en propuestas de mejora para esta documentación y material electoral. Una vez que reunimos todas estas características, es que entonces el INE nos emite, obviamente, la validación correspondiente cuando nos apegamos ya a todos estos parámetros que se establecen en el reglamento de elecciones. ¿Cuál es el número de documentos con emblema que aprobó el Consejo General? Mira, con emblema tenemos 22 elementos para el caso del territorio mexiquense y 9 elementos para la que utilizaremos para el voto de los mexiquenses en el extranjero. Y sin emblemas tenemos 20 elementos, que estos básicamente se refieren ya a aquellos que no cuentan con, no es necesario identificar a los partidos políticos en este tipo de documentación electoral. Eso es el emblema. El emblema, cuando hablamos de emblemas nos referimos precisamente a los emblemas de los partidos políticos. En consecuencia, aquellas que cuentan con emblemas son básicamente aquellas que tienen que ver con la jornada electoral, los cómputos, por supuesto, tanto en casilla, en consejo general, como los recibos, por ejemplo, ¿no? Y el caso de la documentación electoral pues, se refiere ya básicamente a bolsas, sobres, algunos recibos que evidentemente ya no llevan este tipo de datos.
Pero esos dos grandes rubros son los que integran la documentación electoral. ¿Cuáles serían las principales características de la documentación aprobada por el Consejo General? Ya nos habló de estos 3 grandes rubros, pero como para ser, digamos, un poco más minuciosos, ¿qué debe llevar? Porque nos hablaba, por ejemplo, de, pues tienen que cumplir el reglamento, pero como en términos más mundanos y aterrizados, ¿qué dice el reglamento? Por ejemplo, ¿qué tipo de colores debemos utilizar? En términos generales, institucionales, que no podemos utilizar son los colores que utilizan los partidos políticos, por ejemplo. Los que cuentan los logos, evidentemente no los vamos a encontrar en ningún otro apartado de la propia documentación electoral. Las cuestiones de carácter técnica, tipo de fuente, tamaños, características, el tipo de impresión con el que se va a llevar a cabo la producción de esta documentación, los tamaños, por ejemplo, lo mismo carta, doble carta, dependiendo del tipo de documentos, los recibos que son en media carta, por ejemplo. En fin, esas son las características básicamente que acompañan ya los modelos. Es decir, no nada más es el dibujo o el prototipo, sino ya van todas las características técnicas que tienen que ver con esto. Ya le decimos al impresor o al productor del material con qué características, medidas, tipografía, colores, etcétera, deberá producir y entregar una documentación que, por supuesto, vigilamos las 24 horas del día mientras esté en producción tanto el material como la documentación electoral. Claro, porque es material muy sensible y hay que estar pues vigilándolo incluso, ¿no? Y hacerlo con una imprenta también de toda confianza, que siga alineamientos, que se rija por reglas, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que buscan, por ejemplo, de los lugares en donde mandan a imprimir estos documentos? Bien, pasando al capítulo precisamente de la producción de la documentación del material, por las cantidades que implica el costo de estos materiales de documentación, necesariamente tenemos que hacer una licitación de carácter nacional. En ese sentido, acuden a empresas, sobre todo para la documentación, y considerando que la boleta se produce con papel seguridad, Katia, amén de las medidas de seguridad que conlleva esta boleta, déjame decirte que es la más segura del país. Tiene el número de medidas de seguridad la hacen infalsificable. La boleta ¿Qué medidas de seguridad tiene? Digo, sin darte datos precisos, porque evidentemente no sé el caso, usamos microtextos, tintas invisibles, fibras que son reactivas a la luz, a un tipo de luz distinto, obviamente al blanco, al natural, entre otros elementos. Nos permite, insisto, que por poner un caso, si alguien tratara de fotocopiarla aún en color, la imagen sale en negro. O sea, no hay forma de que con una fotocopiadora podamos reproducir la boleta electoral, ni siquiera color, porque, insisto, sale en negro completamente, dados los químicos con los que se hace esta boleta. Wow. Y entonces la de nuestro estado es la más segura de todo el país. Sí, claro, el número de medidas de seguridad que implementamos. Pues hay que patentarla, licenciado. Sí, por supuesto. Luego la venderán. Sobre todo porque tenemos que ir cambiando, evidentemente, las medidas de seguridad. De hecho, el Código Electoral en su última reforma establece que debe haber una medida de seguridad visible, de tal forma que también el ciudadano pueda percatarse de que cuenta con esa medida de seguridad, y ya el día que vayan a votar, según ustedes podrán observarlo con sus propios ojos, de que está esa medida de seguridad ahí perfectamente visible en las boletas electorales. Muy bien, si le parece bien, vamos a escuchar esta cápsula institucional con actividades de la semana y regresamos para que nos siga platicando de este importante e interesante tema, documentación y material electoral. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó un acuerdo por el que se autoriza al consejero presidente solicitar información sobre los programas sociales que se ejecutan en la entidad, a efecto de velar que el principio de equidad en la contienda electoral prevalezca durante el periodo en que transcurre el proceso electoral 2016-2017 de gobernador, para que éste se celebre de manera pacífica. Al desarrollar su segunda sesión extraordinaria, el Consejo General del IEM aprobó los escritos de manifestación de intención de 7 ciudadanos y una ciudadana para postularse como candidatos independientes a gobernador del Estado de México para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023.
El Instituto Electoral del Estado de México publicó en su página electrónica www.ieem.org.mx la convocatoria y el formato denominado Cédula de Respaldo de Apoyo Ciudadano para que el periodo comprendido del 16 de enero al 16 de marzo, los ciudadanos que recibieron su constancia como aspirantes a una candidatura independiente a gobernador del Estado de México puedan realizar los actos encaminados a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido. El Instituto Electoral del Estado de México se mantiene atento a las fechas y los plazos establecidos para el desarrollo de las actividades del proceso electoral 2016-2017. La actual normatividad establece que los partidos políticos que busquen coaligarse en el actual proceso electoral deberán presentar la solicitud de registro del convenio respectivo al presidente del IEM y, en ausencia de este, al secretario ejecutivo hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas establecidas en cada entidad federativa, por lo que en este caso podrán hacerlo hasta el 23 de enero de 2017. Bueno, pues seguimos en Atrás de tu Voto de Buenas Noticias platicando con el licenciado Víctor Hugo Cintora Vilchis, director de organización del IEM. Ay, qué puestote tiene organizar tantas cosas, tantas. Gracias, Katia. Bueno, platícanos por favor acerca de las medidas de seguridad que contiene la documentación y el material electoral. Ya nos estaba diciendo de justo la boleta que es infalsificable, pero la demás documentación y el material electoral, ¿qué medidas de seguridad tiene que contener? Mira, básicamente, además de la boleta que ya comentamos el tema, las actas son las que, y sobre todo las de casillas, son las que también tienen elementos de seguridad menores a los de la boleta, pero también nos permite tener la certeza de que los documentos donde se asientan los resultados de la elección no sean también fácilmente violados o falsificadas estas actas. Por lo que hace al material electoral, realmente no tenemos como tal medidas de seguridad. Pues como los nombres es material, que únicamente utilizamos en la casilla el día de la jornada y será únicamente especie de mobiliario con el que el ciudadano ejercerá su voto y después lo depositará en la urna correspondiente. Medidas más que de seguridad, pero en el caso de la urna, ahora es completamente transparente. Anteriormente eran 4 caras visibles, ahora va a ser completamente transparente. Entonces, más que seguridad, eso es de mayor certeza, ¿no? Transparencia, ¿no? Mayor transparencia, exactamente. Sí se sigue innovando, no nos hemos quedado en el tiempo, pero, insisto, más que seguridad, son cuestiones de certeza, lo que le seguimos agregando a este tipo de materiales y documentación electoral. ¿Todo el material que se va a utilizar en las casillas va a ser adquirido por el IEM? Sí, comentábamos que aproximadamente el 95% del material de función electoral son adquiridos por el instituto. El resto no se nos lo adquiera, ya lo tenemos, lo estaremos utilizando de otros procesos, pero sí, el instituto electoral en su totalidad adquiere lo que requerimos para la elección. ¿Cuándo se distribuye la documentación electoral? Para el caso de la elección de gobernador, deberá estar a más tarde el día 20 de mayo en poder de los órganos desconcentrados y los consejos distritales, porque evidentemente nos marca el Código Electoral que debe estar 15 días antes de la jornada electoral en poder de los distritos, ya la documentación electoral para su procesamiento y posterior distribución a los presidentes de mesa directiva de casillas. ¿Cuáles serían las medidas de seguridad para la recepción y resguardo de esta documentación? Las empresas que normalmente producen la documentación electoral son empresas que se dedican a los valores. Insisto, como la boleta electoral se produce con el mismo papel que se producen los billetes de circulación nacional, obviamente son empresas especializadas en valores. En consecuencia, la vigilancia es total y absoluta de estas empresas por su propio mecanismo de producción. Adicionalmente, el instituto aprueba mecanismos de vigilancia que permiten, en coordinación con la empresa, tener gente del instituto y de los partidos políticos las 24 horas del día vigilando la producción y empaquetado de la documentación electoral que será transportada, insisto, a los consejos distritales. El material también lo vigilamos con menos estrechez, pero también hay una vigilancia permanente, también tanto de la personal del instituto como de los partidos políticos. El traslado va directo, no hay escala, es directo de la planta a los consejos y es acompañado por funcionarios del instituto, por notario público, elementos de seguridad pública
y los representantes de los partidos políticos, así como los propios consejeros que integran los consejos estatales, acompañan el traslado de la planta a su sede, donde lo reciben y lo resguardan ya en áreas específicas, previamente acondicionadas con todas las medidas de seguridad. Es decir, no solamente seguridad en cuanto a, vamos a entre comillas, robos, sino seguridad en que no haya un cortocircuito, de que no haya una fuga de agua, de que no existan condiciones que vayan a perjudicar o a dañar ni siquiera parcialmente esta documentación. Se colocan anaqueles perfectamente identificada la documentación y el material, y una vez que se procesa, lo comentaremos, entonces ya se ubica por cada una de las casillas. Pero por lo pronto llega de esa manera. ¿Han tenido alguna vez algún problema con la documentación? ¿Algún intento de robar documentación? ¿Algún, como dice, que se resguardan de una fuga de agua, ¿no? De un incendio? ¿Alguna vez ha habido algún percance al respecto? No, Katia, déjame decirte que en lo que lleva historia del instituto, y afortunadamente he tenido la suerte de ser partícipe de casi de la mayor parte de la vida institucional, no hemos tenido ningún problema con la documentación electoral, ni el más mínimo en ese sentido. Lo que en dado momento ha habido algún problema de daños menores por el volumen mismo que implica es el material electoral, pero también ahí hemos tomado ya previsiones correspondientes para que en los últimos años no hemos tenido tampoco ningún problema, y sobre todo el daño más bien fue por las intemperies en aquellos momentos de las elecciones en junio, bueno, de julio, en plenas lluvias, y llegamos a tener algún problema de naturaleza, pero con documentación no, nunca hemos tenido el más mínimo percance en ese sentido. Lleva su impermeable y todo lleva perfectamente. Todo lleva perfectamente. Muy bien, licenciado. Vamos a escuchar un rompecorte con datos relevantes y regresamos para pues ya terminar esta emisión de Detrás de tu Voto y Buenas Noticias. Ahora los mexiquenses que radican en el extranjero podrán votar para elegir al próximo gobernador del Estado de México. Conoce más en www.ieem.org.mx. Bueno, pues qué interesante todo esto del material electoral y también la documentación que se manda a hacer con mucho tiempo, bueno, que se diseña, se manda a hacer, se resguarda y finalmente se entrega para que el día de la votación pues se haga uso de ella. ¿Cuál será el procedimiento que se va a utilizar para distribuir esta documentación y material electoral a la presidencia de las mesas directivas de casilla? Gracias, Katia. Sí, efectivamente, ya una vez que llegan los consejos estatales, se procede a integrar esta documentación y material por cada una de las casillas, de acuerdo al número de electores que para entonces ya tenemos determinado, y será a través de los capacitadores asistentes electorales que forman parte del Instituto Nacional Electoral, a quienes habremos de entregarle por parte de los consejos estatales estos documentos y materiales para que los hagan llegar al presidente de la mesa directiva de casilla durante la semana previa a la jornada electoral, es decir, entre el lunes y el viernes previo a la jornada. Todos y cada uno de los paquetes electorales que integran la documentación y el material habrá de hacerse llegar a los presidentes de mesa directiva de casilla para que el día domingo a las 7:30 puntualmente estén integrando las mesas para que a las 8 inicien la recepción, evidentemente ya de la votación de los ciudadanos mexiquenses aquí en el Estado de México. ¿Y quién revisa que ese documento llegue intacto de las manos de los presidentes de mesas directivas de casilla al día de la jornada electoral? Mira, de todo, cuando nosotros hacemos entrega a los CAEs, a los capacitadores asistentes electorales, se genera un recibo puntualmente con todos los elementos que integran tanto la documentación como el material, incluyendo los números de folio con los que están identificadas las boletas en su postilla, no en la boleta misma, porque esto sería otro menester, no. Pero sí sabemos cuáles y cuántas van para cada mesa directiva de casilla, y ese es con el mismo recibo. El presidente también revisa puntualmente que todo lo que dice el CAE que le está entregando esté ahí. Y el día de la jornada, evidentemente, ya con la presencia de los partidos, en presencia de ellos, el presidente integra toda la mesa y evidentemente puede contar con todos los elementos que le podamos entregar en los días previos. Ahí es como cerramos la pinza, el círculo de la presencia de los partidos y de los propios ciudadanos que estarán ahí ya seguramente formados, en que no falte absolutamente nada para el funcionamiento de las mesas de lectura de casilla. Insisto, desde la documentación
hasta las crayolas para que firmen, la tinta indeleble, evidentemente, que es parte fundamental para identificar a los ciudadanos que fueron a votar, las actas que habrán utilizado durante y al final de la jornada, los sobres con los que habrán de separar los votos válidos, los votos nulos, las vueltas habrán sido utilizadas, que integrarán el paquete electoral, que va de regreso, así como el expediente de la propia elección en cada una de las casillas. Es decir, no hay forma de que algún documento falte o sobre durante el desarrollo de la jornada electoral. Me acordé ahorita que dijo tinta indeleble. Perdón, esto es una inquietud personal. Adelante. ¿Por qué siempre huele tan feo? No hay manera de hacer una que no huela mal. ¿Qué huele a fresa, licenciado? Algo. Sí, recuerda también esta propia tinta que la produce la Escuela Nacional de Biología, el Tecnológico Nacional. Son los únicos, prácticamente, ahí sí tienen la patente de la producción. Han ido mejorando también. Si recuerdan, anteriormente eran roll-ons los que presentaban, y era un olor mucho más penetrante. Sí. Ahora ya se usan como una especie de tipo plumones que permiten ya que no se chorree la tinta, de que no se manche la mano del ciudadano. Y sí, también ha ido mejorando el aroma. Sin embargo, bueno, por la propia característica indeleble, pues es la que nos hace ese aroma un poquito peculiar. Ni modo. Bueno, pecatamillo. Así es. No pasa nada. Muchas gracias, licenciado, por venir a platicarnos el día de hoy de todo este proceso interesante del material y la documentación electoral. Esperamos verlo por aquí nuevamente. Al contrario, Katia, a ti y a tu auditorio, muchas gracias. Y bueno, pues que quede la claridad en los oyentes de que la documentación es segura desde el inicio hasta el final, completamente. Ya está. Bueno, gracias a la gente que hizo posible esta transmisión. Los invitamos a seguir en sintonía del 997 de FM en punto. En punto de la 1:30 llega Lore a su turno. El Instituto Electoral del Estado de México presentó. Detrás de tu voto hay buenas noticias.